Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos un mes de abril para los mercados financieros verdaderamente difícil, verdaderamente volátil. Muy pocas veces en mi vida profesional he visto lo que tuve que ver en el mes de abril. Las bolsas tuvieron un descalabro importante, ya venían con números negativos en los 3 primeros meses, pero abril fue mucho peor que cualquiera de los otros 3. Vamos a revisar rápidamente qué es lo que sucedió. Por ejemplo, la bolsa o el índice Nikkei, que es el índice más importante en Japón, en el mes perdió 3.9% y en el año ha perdido 6.7%. ¿Qué quiere decir? La mitad de la pérdida del año solita fue la del mes de abril. El Shanghai Composite, que es el principal índice de las bolsas en China, perdió en el mes el 4.9%. y en el año lleva una pérdida del 16.2%. El resumen de las bolsas europeas, que es el Eurostock 600, perdió en el mes el 2,5% y en el año lleva el 7.6%. Europa fue de los pocos bloques económicos que no tuvo un mes tan mal. Pero en Estados Unidos la cosa fue peor. El Dow Jones perdió prácticamente 5% en el mes para acumular una pérdida de 7.6% en el año. Quiere decir que el 75% de la pérdida se dio en el mes de abril. Y igual le sucedió al Standard & Poor's con una baja del 8.8% en el mes para acumular una pérdida de 11.4% en el año. Y el Nasdaq, que fue el más afectado, perdió el 13% en el mes y el 18% en el año. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 7.1% en el mes, un mes que borró todas las utilidades del año y está cerrando con una ligera pérdida, quizás de las bolsas que menos pierde en el mundo, del 2.1%. Pero también hubo una enorme volatilidad en las monedas. El euro en el mes perdió el 5% y en el año se ha devaluado 7.3% con respecto al dólar. El peso mexicano se ha defendido bien, aunque en el mes sí perdió 1.6%, pero todavía en el año resulta ganador con respecto al dólar en 0.8%. Y voy a dar un dato que casi nunca vemos, que es Brasil. El real brasileño se contrajo 2.9% en el mes, pero en el año se ha revaluado 12% con respecto al dólar. En materia de monedas, el dólar ha perdido terreno contra sus pares, el yen, el euro, el franco suizo, la libra, etc. Sin embargo, ha perdido terreno contra monedas de países emergentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque los países emergentes se anticiparon a subir las tasas de interés y eso ya ha hecho más interesante la inversión en pesos o en reales o en pesos colombianos o en soles peruanos que mantener dólares. Cuando menos en el corto y mediano plazo, eso va a seguir siendo verdad. Pero más allá de estos números, lo importante es por qué fue esta situación. Y yo creo que fueron 3 factores que nos va a ayudar el licenciado Gordillo a esclarecer en forma mucho más precisa. El primero es, evidentemente, la inflación y qué van a hacer los bancos centrales para controlarla. Lo segundo es la invasión de Rusia a Ucrania, que tiene efectos muy negativos en muchos lados, pero sobre todo en lo que respecta al impacto que esto tiene
en los precios de los energéticos, y un factor relativamente nuevo que se está viendo con mayor preocupación y son los cierres que está llevando a cabo China en Shanghai y posiblemente también en Beijing como producto del rebrote del COVID-19 y su política de COVID-0. Entonces, bueno, pues yo con eso abro el piso para que Jorge nos pueda explicar esto punto por punto. Adelante, Jorge. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, al inicio de año dijimos que la inflación iba a ser lo que movería los mercados y nos movería las perspectivas económicas, tanto financiera, económicamente hablando, en lo que sería el 2022 y 2023. Y todos estos temas que te refieres de riesgo, lo que han provocado es todavía una mayor preocupación sobre la inflación. La situación en Ucrania, la situación de guerra en Rusia y Ucrania, parecía que tomaba una dimensión de que terminara pronto, y en este mes nos hemos dado cuenta que esto no es así. Viene una segunda fase, y esta segunda fase de conflicto nos hace pensar que esto puede durar meses o años. Nos hace pensar que Rusia tiene algo de capacidad para aguantar los embates o las restricciones que está teniendo del Occidente, y el Occidente, al recrudecer sus restricciones, viene otro tipo de conflicto o de situación que nos pone a todos, vuelve a tensar a los mercados. Por ejemplo, esta restricción que está haciendo ahora Rusia por darles gas a Polonia, a Rumania, porque no les pagan en rublos, esta decisión de Alemania de que ahora sí dice, me voy con el embargo que está proponiendo la Unión Europea para no comprar combustible ruso, a pesar de tener tanta dependencia de en su país. Este tipo de cosas, mayor apoyos militares por parte de Estados Unidos y el Occidente sobre Ucrania para hacerle frente a toda esta nueva revuelta que está haciendo Rusia en el este y sur de Ucrania para también ganar el Mar del Norte y tener control sobre lo que tenía ya en Crimea, y los últimos bombardeos a Kiev. Todos estos nos vuelven a poner nerviosos y le vuelven a poner incertidumbre, incrementar incertidumbre de inflación y de malas perspectivas económicas. Hoy el mercado ya contempla la posibilidad de que Estados Unidos termine el año con una tasa mayor al 2.5%. Eso es en Estados Unidos. En México el mercado ya contempla la posibilidad de que termine el año cercano al 9%. O sea, hoy ya el mercado está esperando aumentos muy, muy fuertes en tasa de interés en el corto plazo, y todo el mundo estamos esperando o preocupados si esta estrategia o esta estrategia de los bancos centrales va a terminar generando una recesión en los próximos años. Muy bien, bueno, pues yo creo que está bastante claro. Yo te diría que en el caso de China hay algo que me gustaría comentar con nuestra audiencia. El total de muertos en China por la pandemia, desde que esta se inició en febrero o enero del 2020, no suma 10,000. Cuando en México llevamos más de 600,000 muertos y en Estados Unidos más de 1,000,000. O sea, la estrategia de los cierres en China funcionó. Lo que está sucediendo ahora es que fue tan eficiente lo que hicieron que tampoco los chinos han podido generar anticuerpos porque no se infectaron. Número uno. Y número dos, la vacuna china no es tan efectiva como la vacuna de Pfizer o la de Moderna. Entonces, China tiene un problema de largo plazo y también no pueden abusar de los cierres, porque ya hemos visto cómo se empezó a generar un malestar importante, sobre todo en Shanghai, por los cierres. Pero bueno, hubo 3 datos económicos o varios muy importantes. Salieron los PIBs de China, que ya había salido, que no salió nada mal, siempre es el primero, más 4.8%, perdón. Salió el PIB de México, salió el PIB de Estados Unidos y salió el PIB de la eurozona. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo los viste? Bueno, empezamos por México, si quieres. Esperábamos un bajo crecimiento anual, y así fue. Es 1.6%, es relativamente bajo a lo que el país necesita para enfrentar una recuperación o enfrentar estos riesgos que se vienen hacia adelante. Sin embargo, dentro de este mal dato, hay cosas que nos gustan. Por ejemplo, llevamos todo el semestre pasado con una economía estancada, aunque anualmente subía,
trimestralmente no había crecido. Y en este trimestre observamos una reactivación. 0.9 no es muy fuerte, pero sí se nota señales de reactivación. Estamos viendo a la balanza comercial reactivándose, las exportaciones creciendo bien, el sector manufacturero creciendo de manera optimista. Tenemos todavía algunos problemas en la construcción, en la minería, retrasos. Perdón que te interrumpa, el crecimiento fue 1.6, ¿no? 1.6 con respecto al mismo trimestre del año anterior. Exacto. Y 0.9 con respecto al trimestre anterior. Entonces, y en los trimestres anteriores no habíamos crecido con respecto al trimestre anterior. Entonces, por primera vez volvimos a reactivarnos en el corto plazo. Nos falta más. O sea, esto apenas nos da para crecer entre el 1.5 y 2% en el año. Oye, en Estados Unidos observamos una caída trimestral. Esa no estaba esperada, es menor de lo que esperaba. El mercado creía que iba a subir un poco más, pero más recordando que el trimestre pasado había crecido mucho, pero en términos anuales, midiéndolo igual que México, la caída de Estados Unidos creció 3.6%, el doble que México. Ahora, la problemática que tiene Estados Unidos es en su balanza comercial, lo cual cayeron las exportaciones, lo cual es reflejo de que sí se afectó esta situación de guerra en Ucrania, tiene problemas de inflación como todo el mundo. Y por último, está reestructurando sus inventarios de cara a lo que podría afectarle al consumo hacia adelante en cuestión de inflación. Sin embargo, no se alertaron las alarmas, ¿no? No hay muestras de demasiada debilidad en ningún lado, ¿no? No se alertaron las alarmas porque tanto el consumo como la inversión están creciendo todavía a niveles cercanos o arriba del 3%. Pues muy bien, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Jorge, pero sobre todo gracias a todos ustedes que semana a semana están con nosotros aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buena semana.